Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa Tres Semillas, donde regularmente Diana y yo analizamos discursos de la Conferencia General. En esta ocasión hay dos cosas. Uno, vamos a analizar el discurso llamado Lecciones junto al Pozo de Susan H. Porter, quien es la primera consejera de la Presidencia General de la primaria. Pero dos, hoy no está Diana conmigo, está Jacob. Diana está bien, tiene COVID, pero está bien, está en casa, solo descansando. Entonces en los siguientes dos capítulos va a estarme acompañando Jacob. Jacob es quien nos ha estado ayudando mucho con la preparación del canal secundario, con todo lo que tiene que ver con los fragmentos, los videos y todo eso. Le he estado trabajando mucho en esa parte. Y pues ahora que se dio la oportunidad, entre comillas, que Diana pues tuvo que ausentarse, pues le dije a Jacob, pues vente y vamos a grabar nosotros dos. Así que Jacob, bienvenido. Gracias, Braulio. Antes de comenzar con el video, queremos recapitular uno de los comentarios, una de las semillas de videos anteriores. En esta ocasión es una del discurso del Elder Suárez llamado Maravillado por Cristo y su Evangelio. El comentario o la semilla que queremos retomar es de Silvia Mejía. Y dice, mi semilla de este mensaje es que cuando mi capacidad de asombro disminuye y empiezo a ser apática, retomo la lectura del Libro de Mormón y la oración. Eso me fortalece y me ayuda muchísimo. Y algo muy importante, no dejar de sonreír. Me gustó este comentario por pues los recursos que también ilustra Silvia en el sentido de lo que tenemos a nuestra disposición cuando el discurso del Elder Suárez habla mucho como de cuando no nos sentimos como tan satisfechos con el evangelio o empieza esta apatía espiritual hacia las cosas pues de la iglesia o de Dios. Y entonces ella me gusta que retome esta idea de, oye, también tenemos este tipo de recursos como la oración, como el Libro de Mormón, que también traen de nuevo el espíritu a nuestras vidas y de nuevo es esta perspectiva de que se desvanece esa apatía y te renueva como esa convicción, esa perspectiva, ese deseo y ese gozo también. Entonces me gusta mucho que Silvia apunta a estos dos elementos que son muy buenos, tanto el Libro de Mormón y las escrituras como la oración. Eso me gustó mucho. De hecho, es interesante cómo ella, pues para vencer la apatía, pues lo hizo con lo contrario de la apatía, ¿no? Tal vez podemos pensar que leer el Libro de Mormón es algo aburrido o tal vez tedioso, pero ella al contrario, ¿no? Tal vez puede pensar eso, pero si dice, ok, vamos a analizarlo, vamos a leerlo de otro punto de vista, entonces tal vez le hace un poco más sencillo para ella el poder estudiarlo. Y pues creo que me parece eso genial. Y también creo que en ese punto es importante mantener como la perspectiva abierta, o más bien la visión abierta, porque justamente como dices, o sea, el Libro de Mormón de repente podría ser pues aburrido de repente porque hay partes largas que no entendemos. Claro. Isaías, segundo Nefi. Sí. La gran prueba de fe del Libro de Mormón. Sí. Y puede haber esas partes que son difíciles, pero también puede llegar el caso en el que, oye, ya lo leí 3, 5, 10, 15 veces. Es como de... Pero creo que si nosotros mantenemos esa perspectiva abierta de entender que el Libro de Mormón o la lectura del Libro de Mormón no se trata tanto de la información que contiene, sino del espíritu que transmite, claro, entonces podemos mantener esa visión abierta, decir, ok, es el mismo texto, son las mismas palabras, son las mismas historias, pero dentro de todo eso puede haber algo que el espíritu quiera transmitirme hoy, que Dios quiera que yo sepa hoy, y el mantenernos abiertos a esos mensajes y estar receptivos a ellos creo que también ayuda muchísimo a que las cosas no se vuelvan tan tediosas ni repetitivas, entender que no se trata de la historia, sino de lo que esa historia tenga que decirme hoy. Sí. Muy, muy breve antes de poder comenzar con el discurso. ¿Sí? Me parece, ahora que mencionas eso, me parece increíble. Hace un par de conferencias, si no mal recuerdo, una foto del presidente Russell M. Nelson como estudiando las escrituras, ¿no? Entonces, como en su jardín estudiándolas y piensas, wow, el profeta... Tú ponle cuántas veces ha leído el Libro de Mormón, ¿no? Sí, en sus 96 años. Sí, en sus 96 años o su larga vida, ¿cuántas veces no ha leído el Libro de Mormón? Y es como... Y se ve como entrado en su lectura. Me parece interesante. ¿Qué estará aprendiendo nuevo el profeta de la iglesia, ¿no? El presidente. Sí. Entonces, me parece muy interesante y es precisamente porque tal vez lo veo con una perspectiva diferente. Con el espíritu que transmite el Libro de Mormón siempre va a ser algo esencial o algo único cuando lo leemos por tercera, cuarta, quinceava vez. Sí. Es lo especial de las escrituras. Súper. Eso me hace recordar que el Elder Bednar, no sé si has escuchado tú, ahí en una ocasión él comentó que él ha leído el Libro de Mormón cada vez por cada llamamiento que tiene. Y que entonces cuando lo lee, lo hace con el enfoque del llamamiento que tiene, claro, ¿no? Si soy maestro de la primaria, ok,
¿qué tiene el libro de Mormón que enseñarme sobre ser maestro de los niños? Tiene sentido, tiene sentido. Y lo mismo, ¿sabes? Si eres el presidente de quórum, si eres el obispo, si eres el bibliotecario, lo que sea. Él dice, dice que tiene todos esos libros de Mormón juntos, como en esa biblioteca, ¿no? De cada llamamiento que ha tenido. Y entonces creo que también esa es una manera de abordarlo, ¿no? Saber que estamos en una etapa diferente y también saber que podemos obtener algo diferente del libro de Mormón, ¿no? O sea, ¿qué me da el libro de Mormón como joven? O como hombre joven, mujer joven. ¿Qué me da como misionero? ¿Qué tiene para mí el libro de Mormón como retornado, como madre, o como mujer casada, madre soltera, como esposo, lo que sea, ¿no? Y creo que para mí sí fue como bien interesante cuando yo empecé mi misión y como todo este enfoque que hay en el CCM de cómo ver el libro de Mormón en el sentido misional. Nunca lo había visto yo con ese énfasis, ¿no? Y que te hacen ver como esto es un libro de historias misionales. Está Amón, está Alma, están todos estos grandes misioneros. Y yo nunca me había dado cuenta. Sí, es cierto. Estas son grandes historias de misioneros y de sus misiones y sus milagros y sus desafíos también. Entonces, como que te das cuenta que el libro de Mormón puede adaptarse a la época que estés viviendo y entender que también mantenerte abierto a decir, ok, ¿cuál es el nuevo reto que estoy enfrentando? ¿Cuál es el nuevo contexto en el que estoy? Te ayuda como a tener una mente nueva y abierta a decir, ok, entonces hay algo nuevo ahí porque yo soy alguien nuevo también. Yo soy alguien diferente y entonces el libro va a ser también diferente para mí. Claro, tal vez poder empezar una lectura del libro de Mormón como ¿qué hay de nuevo para mí el día de hoy, no? Me gusta. Entonces, o en algún cambio de llamamiento, ¿no? Una nueva asignación. Sí. ¿Qué tienes de nuevo para mí el libro de Mormón, no? Para esta nueva asignación. Un enfoque diferente, ¿no? Pero creo que es genial. Sí, también un ciclo nuevo. Puede ser un ciclo escolar nuevo, un nuevo trabajo o simplemente un año nuevo, ¿no? Dices, este año puede ser, ¿no? Algo diferente. Súper, pues entonces empezamos, ¿te parece? Comenzamos, sí, por supuesto, pues... Hermana Porter comienza con una historia algo desgarradora. Creo que no es tan sencillo de platicar y pues me impresiona su fortaleza para empezar. Ella pues da una breve sinopsis, ¿no? De su vida, dónde creció, etcétera, pero posteriormente toca el punto cuando fallece su esposo, ¿no? Lo débil, vulnerable que se sentía en ese momento en que fallece su esposo. Me pareció interesante la palabra vulnerable, cómo la utiliza. ¿A qué querrá decirnos con esa palabra, no? Entonces, pues pienso que en los desafíos tal vez nos sentimos vulnerables en el sentido de, no sé si tal vez se refiere a perder nuestra fe, ¿no? ¿Cómo es que a esta persona que amé tanto o que amo tanto y en ese momento dice que de un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Como si fuera un abrir y cerrar de ojos, pues se va. Sí. Entonces, no sé a qué hace referencia como con vulnerable, pero me parece muy interesante cómo lo utiliza. Y después la pregunta que ella pues analiza, ¿no? Que en realidad es como la pregunta que analiza en el discurso. ¿Qué deseas que haga? ¿No? Le pregunta al Señor. Me gusta que tocas el tema de la vulnerabilidad, porque yo cuando estabas diciendo, yo pensé en que pues su esposo había fallecido. Para quien no sepa mucho de la historia, ellos estaban sirviendo como, supongo como 70 autoridades generales, el esposo, porque estaba en el área Europa Este. Entonces supongo que no era su casa, supongo que era un 70 autoridad general, ¿no? En presidencia de área. Entonces estaban sirviendo y ella dice que un día el esposo llega con malestar y a las 2 semanas fallece. Entonces, como tú lo dices, muy repentino. Y cuando tú mencionaste lo de la vulnerabilidad, yo pensé un poquito en la cuestión económica, en la cuestión de mi pareja ya no está, en la cuestión de tal vez si ella de cierto modo percibía a su esposo no solo como su compañero, sino también hasta cierto punto como su protector, también todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora en las noches cuando estoy cansada en quién me refugio, ¿no? O a quién le cuento estos problemas, etcétera. Entonces yo lo pensé por ese lado, pero cuando dijiste la cuestión de la fe y la espiritualidad, me llamó mucho la atención en qué sentido podría ser eso, ¿no? Y yo pienso en que ella estaba sirviendo en esta asignación. Probablemente había dejado su hogar, probablemente estaba viajando, dejó familia, dejó cosas atrás, dejó redes y barcas atrás, y entonces estaba aventurada en el mar. Y de repente como que se empieza a hundir el asunto, ¿no? Entonces creo que me gusta que
que pones en la mesa, que también podemos sentirnos vulnerables en cuanto a nuestra fe, porque hemos trabajado, nos hemos esforzado, estamos sirviendo, estamos tal vez cumpliendo nuestro sueño, ¿no? Muchos tienen el sueño de cuando sea grande quiero irme de misión con mi esposo, con mi pareja, Claro. y ella estaba cumpliendo ese sueño que muchos tal vez podríamos tener, y de repente se ve frustrado, y siento que no había contemplado, y creo que me gusta que pone sobre la mesa en estos momentos de dificultad. La vulnerabilidad no solo viene en cuestión económica, en cuestión social, viene en cuestión espiritual también, de decir, me siento frágil. Claro, ese sostén que ella tenía, que se haya ido de un momento para otro, creo que no fue nada sencillo. Entonces me parece muy interesante cómo lo toca, cómo empieza su discurso, y de ahí pues empieza a tocar una serie de puntos especiales, ¿no? Para evitar sentirse débil y vulnerable, ¿no? En cualquier aspecto tal vez, pensémoslo, ¿no? Sí, y en el lado negativo, porque bueno, la vulnerabilidad y el reconocer nuestras debilidades tiene su lado pues positivo, pero tiene también su lado paralizante, ¿no? Claro. Entonces es que ella va a abordar desde el lado de cómo no debe paralizarnos, ¿no? Y ella lo hace, a mí me gusta mucho que va relatándonos cómo recibe la revelación, porque ella dice, pues yo le pregunté al Señor qué deseas que yo haga, y dice que unas semanas después ella está, creo que frente a mientras revisaba la correspondencia, me llamó la atención una pequeña imagen en un catálogo. La observé más de cerca y me di cuenta que era una representación artística de la mujer samaritana con Jesús cuando estaban en el pozo. Entonces ella empieza a hablarnos de lecciones que ella ha aprendido de ese encuentro, de justamente lecciones junto al pozo. Y ella va a contarnos 3. No sé si tú quieras empezar con la primera o tienes algo más ahí antes de entrar a esa primera lección. No, pues solamente me gustaría tal vez aclarar esa parte, como ella dice que en el momento el Espíritu le dijo claramente, eso es lo que deberías hacer. Entonces, pues obviamente a pesar de nuevamente, ¿no? Debilidad o vulnerabilidad en la que ella se sentía, pues aún sentía el Espíritu. Entonces, en los desafíos, mantener el Espíritu, porque en cualquier momento pueden venir esos destellos de revelación, ¿no? Que tal vez nos vayan a dar nuestra respuesta, nuestro consuelo. Sí. Que más necesitamos, pero si no tenemos el Espíritu, pues muy difícilmente los vamos a tener, ¿no? Sí. Entonces me gustó mucho eso cómo empieza y solamente recalqué esa parte, ¿no? De hecho lo anoté como disfrutar de la compañía del Espíritu todo el tiempo para pues sobrellevar de una mejor manera tal vez las aflicciones o el desafío que ella estaba viendo, y ella pudo entender eso. En el momento que vio una imagen, una sencilla imagen, tal vez no fue alguien y le dijo un discurso, no le dijo un sermón acá. Sí. Solamente vio una imagen y el Espíritu fue el que le susurró. Sí, creo que se parece, a ver, corrígeme si estoy mal, pero si no mal recuerdo, es Alma, cuando él está como juez superior y todo eso, y él está viendo la iniquidad en el pueblo. Dice la escritura que Alma se le quiebra el corazón, se pone muy triste, y dice la escritura, pero no le faltó el Espíritu. Sí. Entonces creo que es un punto muy interesante el que tocas aquí. Es como, ok, hay como esta, y son como diferentes facetas, porque o sea, el Espíritu nos puede dar gozo, pero no es lo único que nos da, ¿no? Entonces puede ser que en un momento tal vez no nos sintamos gozosos, pero no significa que eso queda, o sea, el espíritu queda descartado en el proceso. O sea, Alma se sentía triste, se sentía súper quebrantado por la situación del pueblo, porque había trabajado años y no había, pues el pueblo seguía en sus rollos, pero no le faltó el espíritu. Y de hecho, creo que es justo en ese momento donde Alma entonces toma la decisión y se cambia y deja el asiento judicial y entonces se pone a trabajar. Entonces creo que me gusta que esta hermana igual, o sea, está en este proceso difícil, complicado, pero se mantiene abierta, como tú dices. O sea, se mantiene cerca del espíritu, pero 2, pues abierta a esas impresiones, ¿no? Independientemente que tal vez el espíritu no haya sido como, me trae gozo ahorita justo en este momento, pero tal vez me va a dar las impresiones que me van a llevar a una comprensión más profunda del plan, un entendimiento más perfecto del amor de Dios, etcétera. Claro. Cosas que sí al final van a traernos más consuelo. Entonces siento que es bueno que ella se pone como tú lo mencionas, abierta a las impresiones. Otra cosa que me gusta es que al final la impresión es, eso es lo que tú debes hacer. Y pienso en qué significó eso para ella. Creo que pensando en justamente lecciones junto al pozo, creo que para ella fue este momento de, creo que tengo que sentarme a escuchar lo que él tenga que decirme, ¿no? Sí. Aprender de él lo que tenga que aprender, las lecciones que él tenga para mí en este momento en el que mi vida no está como me gustaría que fuera. Tengo que sentarme junto al pozo de aguas vivas y esperar a escuchar sus palabras y saber qué es lo que tiene para mí. Entonces me gusta mucho que ese enfoque le da. Excelente. Entonces, pues la primera cosa que ella empieza como a relatarnos en cuanto a los principios de las lecciones junto al pozo que ella empieza a platicarnos, dice, nuestras circunstancias pasadas y presentes no determinan nuestro futuro.
Me parece muy interesante y es real, ¿no? Ujú. El Señor, ella, creo que al final de ese punto, no espero no adelantarme, pues al final el Señor conocía la vida de la mujer samaritana. Ujú. No le importó, no le importó, al contrario. Él amorosamente, ¿no? Le invitó a tomar del agua viva. Más bien a que primero él le pidió agua, pero al final él es el que le dio esa agua que nunca más iba a volver a tener sed, Ujú. ¿no? Entonces pensé en la estrecha relación que debe tener con Dios para poder precisamente buscar esa agua viva que Él nos puede ofrecer, más Ujú. bien que Él nos ofrece. Ujú. A mí lo que me gustó de este punto mucho es que las circunstancias no limitan tu crecimiento espiritual. Al contrario, o sea, las circunstancias pueden ser una herramienta para potencializar ese crecimiento espiritual, las dificultades que tengas, las situaciones adversas que Claro. tengas, lejos de frenar tu crecimiento espiritual. Es posible que frenen el desarrollo económico, familiar, académico, laboral, pero algo que no se puede frenar es el desarrollo espiritual. Eso, ninguna circunstancia en la tierra tiene el poder para quitártelo. Solo nosotros lo hacemos a medida que justamente frustramos ese crecimiento espiritual. Claro. Pero no hay manera en que se frustre de otra manera. Y en el párrafo, aquí en el que dice, mediante su sacrificio expiatorio, nuestro Salvador Jesucristo hizo posible que seamos purificadas y sanadas, permitiéndonos cumplir con nuestro propósito en la tierra sin importar las decisiones de nuestros familiares, nuestro estado civil, la salud física o mental y ninguna otra situación. A mí lo que me gusta de esto es como muchas veces nos centramos tanto en ciertos objetivos, en ciertas metas que son metas dignas, que son metas justas, pero perdemos de vista como el panorama general. Y aquí yo me puse a pensar en como, ¿por qué propósito venimos aquí a la tierra? Dice que nosotros podemos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra sin importar cualquier otro aspecto en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, debido a la expiación, podemos cumplir ese propósito sin importar lo que pase alrededor. Pero aquí la pregunta, porque tal vez ella no lo deja tan claro aquí en el párrafo, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito de estar aquí en la tierra? Claro. Entonces, si nos lo planteamos, tal vez la respuesta más común o la más fundamental que vamos a tener, bueno, estamos aquí para desarrollarnos y prepararnos para heredar aquello que el Padre quiere darnos. Entonces, en ese sentido, el punto es crecer espiritualmente, llegar a ser como Él es. Y entonces, bueno, no necesitas tener un empleo de este tipo para llegar a ser como Él es. Bueno, tal vez no necesariamente esta formación académica es necesaria para llegar a ser como Él es. No necesitas estar casado para trabajar en llegar a ser como Él es. Claro. Y me gusta porque rompe todas las barreras. Es como muchas veces, bueno, son metas justas, de nuevo, lo vuelvo a decir, quiero irme a una misión, quiero estar sellado, quiero, etcétera, etcétera. Pueden ser metas justas, rectas y admirables y, como dice, metas a las que debemos aspirar, ¿no? Pero esas metas no necesariamente indican nuestro crecimiento, nuestro cumplimiento de este propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y es bien importante notar esto, porque esta mujer estaba como de, hey, no sé si es aquí o es después donde lo menciona, que ella estaba como que acababa, pues había estado casada con 5 personas, creo, con 4 hombres. Sí. 5 esposos Sí. y con ninguno estaba, y con el que estaba ahorita no estaba No casado. estaba casado. Entonces, Ujú. si tu meta era quiero tener un matrimonio, una familia, bueno, esa mujer estaba fallando en eso, entre comillas, ¿no? Estaba fallando muy mal en eso. Entonces nos damos cuenta que Cristo le dice, hey, todavía puedes tomar de las aguas vivas, Claro. todavía puedes venir a mí, todavía puedes perfeccionarte en mí, sin importar de tu estado civil, sin importar dónde sea que estés. El punto es que te des cuenta que mi expiación es más grande que los conflictos que estás teniendo delante de ti. Las metas o los obstáculos que hay que no te dejan cumplir las metas justas que tú quieres, esos no son más grandes que mi poder para elevarte y cambiarte. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces perdemos el enfoque y decimos, bueno, es que si tan solo pudiera hacerlo mejor y estar casado o estar en este otro trabajo o no sé, cualquier meta digna que nosotros tengamos. Es importante darnos cuenta que tenemos que ampliar la perspectiva y recordar, sí, esas son buenas metas, son buenos pasos, pero la meta general y global no se frustra por cualquier impedimento que ahorita estés teniendo. Por supuesto. Me gusta mucho lo que mencionamos, lo que mencionaste ahorita, de precisamente el propósito que tenemos aquí en la Tierra. Y me gusta, de hecho, ella un párrafo anterior me gusta y creo que comienza como son los lemas de las mujeres jóvenes, ¿no? Nuestra vida es sagrada y tiene un significado y propósito. Cada una de nosotras es una amada hija de Dios que nació con divinidad en el alma. No me lo sé de memoria, pero creo que siempre comienzan de esa forma. Cada uno de nosotros somos un hijo amado de Dios. Sí.
Y pues esos lemas pues me impresiona desde cuándo se nos enseña ese principio precisamente para no perder el enfoque. Tal vez no nos hacen memorizarlo a la fuerza, pero nos invitan a que podamos memorizarlo para precisamente tener esas metas bien cimentadas. Decir cómo es que voy a lograr esta meta buena, cómo es que voy a ser un buen poseedor del sacerdocio, cómo voy a ser una buena esposa y poder servir y disfrutar también de las bendiciones del sacerdocio, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo ella siendo la primera consejera de la presidencia de la primaria, ¿desde cuándo se nos enseña esto? Entonces, y vamos creciendo con esa idea, o tal vez un recién converso tal vez no conoce esas cosas, pero son fundamentales para conocer nuestro propósito aquí en la tierra. Lo enseñan los misioneros, ¿no? En el plan de salvación. Pero al final es de las cosas fundamentales, conocer el propósito, a qué venimos, qué aspiro en mi vida, ¿no? Y no desviarme en esos deseos justos que mencionabas. No desviarme y tal vez hacer cosas que tal vez creo que no son tan buenas. Me gusta que mencionas el amor de Dios, porque de nuevo podemos volver a la situación de esta mujer diciendo como, oye, pues llevo 5 matrimonios fallidos. ¿Qué más muestra de mi fracaso como esposa podemos tener? No sé, o sea, creo que ella pudo haber pensado todas estas cosas. Y nosotros también podemos pensar como, oye, pues esta era la persona, porque lo que me gusta aquí que esta hermana comparte es que esta mujer, a pesar de sus circunstancias, se convierte en una de las primeras personas en recibir una declaración pública del Señor de que Él era el Cristo. Entonces, justo podemos preguntarnos, oye, pues si Jesús viene a presentarse como el Cristo, ¿por qué no llegar a tal vez una familia muy bien integrada, a un hombre súper recto, que tenga una esposa súper recta, que tengan vidas perfectas? ¿Por qué no llegó con ellos a hospedarse en su casa, a pedirles a ellos alimento? ¿Por qué no llegó con esa familia ideal? Claro. Y entonces te das cuenta que el Señor no se está fijando en quién tiene la familia más ideal o no. El amor de Dios va más allá de cómo están tus circunstancias y cómo va tu vida familiar. Entonces me gusta mucho eso también. Y como retomando el enfoque que teníamos antes del crecimiento espiritual independientemente de tus circunstancias, me gusta que al final de cuentas Él estaba testificando de sí mismo. Y es este momento en el que esta mujer empieza a desarrollar su testimonio de Cristo. Entonces, el Salvador no solo le está invitando a crecer independientemente de sus circunstancias, sino que le demuestra que su testimonio puede crecer independientemente de sus circunstancias. Sí. Entonces, independientemente de cómo estés en tu vida familiar, laboral, tu testimonio puede crecer. Es una oportunidad para aumentarlo, para fortalecerlo, para profundizarlo. Y creo que el Salvador nos deja esa lección aquí. No estoy aquí viniendo a buscar a la familia o a la persona perfecta, a la circunstancia perfecta, a la vida perfecta. Te estoy buscando a ti porque te amo. E independientemente de tus circunstancias, mi expiación puede elevarte y sanarte. Y tú puedes llegar a ser más como yo, independientemente de dónde estés. Excelente. Sí, me parece genial. Esas últimas palabras que ella utiliza resumen excelente lo que hemos estado platicando. Nosotras podemos escoger acudir al Salvador hoy para recibir fortaleza y sanación que nos permitirán cumplir con todo lo que se nos envió a hacer aquí. Pero me gusta que yo me imagino a esos líderes de la iglesia haciendo sus discursos, escribiéndolos y utilizando las palabras indicadas, ¿no? Entonces me gusta esa palabra, escoger, acudir al Salvador el día de hoy. ¿Cuándo lo necesitamos? Siempre lo vamos a necesitar, pero tenemos la habilidad de escoger. A mí de esa frase lo que me gusta es que dice que podemos, dice, escojamos acudir al Salvador hoy para recibir la fortaleza y sanación que nos permitan cumplir con todo lo que se nos envió a hacer aquí. Entonces no es como de cumplir más o menos o pues lo mejor que... No, es cumplir con todo. Si nosotros acudimos, si nosotros tomamos, como tú dices, esa decisión hoy, para recibir esa fortaleza, esa sanación del Salvador, no hay nada que pueda impedirnos cumplir con esos propósitos. Ok, estoy de acuerdo, tal vez no vas a tener la carrera que quieres, la familia como te gustaría, estoy de acuerdo, probablemente eso no va a suceder, pero es que, yo me imagino en el plan estando en el concilio y que el Señor dijo, bueno, vamos a ir y van a ir. Y no dijo, van a ir para casarse, van a ir para hacer una excelente carrera, van a ir. O sea, es parte de lo que pasa en el proceso de estar en la tierra. Claro. El formar una familia, buscar ese tipo de convenios, etcétera. Claro que sí. Pero cuando me imagino que el padre explicando el plan no fue como de van a ir para casarse. No, pues casarse pueden hacerlo aquí. Van a ir para crecer de una manera espiritual en la que aquí no pueden crecer. Y entonces te das cuenta, claro, el tener este tipo de desafíos es justamente la idea, porque estando allá no tendría estos desafíos familiares como los tengo aquí, no tendría estos desafíos económicos como los tengo aquí. Es justamente ese era el punto.
Que aquí va a estar otro nivel de complejidad, otro nivel de imperfección que en la presencia de Dios no hay. Sí. No hay ese nivel de imperfección en nuestras vidas, en la presencia de Dios. Entonces tenemos que venir aquí a un mundo caído e imperfecto para entonces desarrollar ciertos atributos, crecer espiritualmente en otros lados. Y entonces tenemos que entender que no se nos envió aquí a ver, y no quiero que se vaya al otro extremo porque tampoco es mi punto. O sea, el propósito final no fue necesitas venir aquí a tener una familia perfecta. No. Necesitas venir aquí a perfeccionar tu fe, a perfeccionar tu testimonio, a perfeccionar tu carácter, tu fe, tu esperanza, tu caridad, todo eso. Viniste a perfeccionar eso. Tener una familia ideal o no, bueno, eso se dará en algunos, no en otros. Casi en nadie. pero creo que a veces, de nuevo, perdemos el enfoque. ¿A qué vinimos? Y entonces darnos cuenta, sí, nuestras manos no están atadas para hacer lo que vinimos. Tal vez están atadas en cuestiones laborales o económicas o familiares, pero en cuestión de desarrollarme a mí como un discípulo de Cristo, mis manos nunca están atadas. Eso me encanta. Sí, es fabuloso. Y pues pasando al segundo punto, con el puro título sabemos que va a estar potente. Dice el segundo punto que ella toca, dice que el poder está en nosotras, ¿no? Está hablando precisamente en esta conferencia que hubo para mujeres. Pero pues si lo generalizamos, el poder está en nosotros. Me encanta la escritura que ella cita, ¿no? En Doctrina y Convenios. Estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia porque el poder está en ellos, ¿no? Entonces viene a mi mente, ok, somos nuestros propios agentes, el poder está en ti, escoge, ¿no? Ya habíamos hablado hace ratito de la palabra escoger. Tú tienes la habilidad de poder, o el poder, como dice ella, de poder buscar al Salvador, de poder encontrarlo, de poder encontrar esa fortaleza, ¿no? A mí lo que me gusta de esta parte, yo me puse a pensar de nuevo en el ejemplo de esta mujer samaritana, porque la escritura que tú mencionas dice que deben de hacer muchas cosas de su propia voluntad. La escritura o la historia de esta mujer samaritana, o al menos ese relato en ese momento de las escrituras, termina en que los apóstoles llegan, como que nadie dice nada de la mujer, pero la mujer se va y testifica o predica a la gente en Samaria. Y debido a eso, mucha gente empieza a creer. Es bien interesante. Yo me fui al relato a leerlo y no hay ningún momento en el que el Señor le dijera, hey, ahora ve y predica esto. O sea, él solo le dijo, hey, yo soy el Cristo, ¿no? Entonces, al final de esa comunicación no es que Cristo le dijera, ahí ve y predica ahora o ve y testifica ahora a la gente. No. Ella parece que toma parte de este descubrimiento que ella hace, este crecimiento espiritual que ella tiene y dice, ok, lo voy a compartir. Y esto viene como de mi propia voluntad y efectuar justicia, porque el poder está en mí. Puedo testificar de Cristo, puedo compartir el evangelio. Y entonces ella va y probablemente no de manera perfecta, pero lo comparte. Claro. Y me gusta, ¿no? Es como el Señor no le dijo, ve y hazlo, ella dijo que ya tengo un testimonio, creo que es bueno compartirlo. Excelente, sí. Y es fundamental el poder aprender que cuando hacemos las cosas de voluntad, creo que tiene mucho más, surte un efecto más especial y más sagrado, ¿no? Sí. En este momento, pues no mencionan exactamente a cuántas personas, pero sí habla acerca de un pueblo que con el puro testimonio de ella, de la mujer samaritana, logró testificar acerca de Jesucristo y que tal vez esas personas también clamaran a una sola voz. Creo que también menciona que Cristo es un profeta. Me parece muy, muy interesante cómo es que ella de su propia voluntad lo hace y tiene ese efecto en esas personas. Sí, que al final de cuentas es esta parte de ver que ese esfuerzo de buena voluntad que tú das por tu propia voluntad, ¿no? Surte efecto, ¿no? Podrá ser inmediato, podrá ser no, porque al final Jesucristo y los apóstoles no se quedan a predicar y a bautizar ahí, es hasta después que vienen los bautismos en Samaria. Pero el esfuerzo, el trabajo y la obra de buena voluntad que hizo esta mujer permanece, ¿no? Eso también es bueno de entender. No sé si quieras de ahí nada más tal vez leer la cita del presidente Nelson, pero fuera de eso yo ya no tengo nada de ese punto. No, creo que es todo. Yo entonces nada más leo la cita del presidente Nelson que pone la hermana Porter. Dice, toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda y que participa dignamente de las ordenanzas del sacerdocio tiene acceso directo al poder de Dios. Entonces nos dice esta parte de tú puedes obrar muchas cosas de buena voluntad, por tu propia voluntad,
Pero aparte está el complementar toda esa buena voluntad con el poder de Dios, y esto viene a través de hacer convenios y guardarlos y participar dignamente en las ordenanzas del sacerdocio. Si uno ha hecho y está guardando convenios, participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, entonces el poder está. Y eso me gusta, ¿no? No es como de que tienes que volverte un erudito en algo o que tienes que, no sé, después de 600 horas de administración. Claro. Estás teniendo tus... hiciste convenios, los estás guardando, estás participando dignamente en las ordenanzas, entonces adelante. El poder de Dios está contigo, ¿no? Tienes acceso a ese poder. Exactamente. Perdón, no había visto ese punto, pero es muy cierto y pensé pues definitivamente en el templo, pero más que en el templo pensé en todas las ordenanzas del sacerdocio. No sé a cuánto tiempo estén las personas de su templo más cercano. Pues a nosotros nos queda aproximadamente 2 horas, pero el punto es que no tenemos que esperar tanto para disfrutar de esas ordenanzas del sacerdocio, para que el poder esté en nosotros, ¿no? Simplemente el poder disfrutar de la Santa Cena es una ordenanza del sacerdocio. En el momento de la pandemia recuerdo que nos decían no podíamos asistir a las casas, ¿no? Y había muchas hermanas solas que tal vez no podíamos ir a sus hogares y efectuar la ordenanza. Sin embargo, nuestro presidente de misión, si gustan hacer una llamada a esa hermana que está sola y gustan leerle las ordenanzas de la Santa Cena, créanme, élderes, que va a surtir efecto en ella. Sí. Y que va a ser especial para ella. Tal vez no la va a tomar, no va a participar de la Santa Cena, pero el poder recordarla creo que es lo que lo va a hacer especial. Sí. Y disfrutar de las bendiciones del sacerdocio. Entonces el poder está en nosotros. Creo que a mí por ejemplo, esto que ahorita cuentas, para mí es muy interesante pensar en que la Santa Cena, al final de cuentas, la Santa Cena es una representación de un testimonio. Lo tomamos testificando que no, oh Dios, para que lo tomen en memoria de la sangre de tu Hijo, que por eso para que testifiquen ante ti, es que hasta el final, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que siempre esté su Espíritu consigo, que guarden sus mandamientos. Entonces, lo estamos tomando para testificar ante Él. Pero en realidad ese testimonio es algo que vivimos día a día. O sea, es como yo pienso como en la Santa Cena también como tal vez como la graduación de una universidad o de cualquier escuela. O sea, la graduación es la ceremonia que como culmina el proceso y lo valida. Pero el trabajo está antes de la graduación. El trabajo está antes de la ceremonia. Entonces, creo que me gusta que apuntas a esta parte de que va a tener su influencia. Ok, tal vez no pudimos participar de los sacramentos, etcétera, pero al final, si está este momento en el que nosotros testificamos al Padre, que nos acordamos de Cristo, que guardamos sus mandamientos, etcétera, ese es el propósito de la Santa Cena, testificarle al Padre que nos acordamos de Cristo y que queremos seguir adelante. Entonces, me gusta como esa apertura que se tenía al respecto. ¿Tercer punto o...? Sí, tercer punto. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Entonces, la hermana Porter toca distintos temas en las Escrituras, ¿no? Como es que en primera instancia el Salvador dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Y también más adelante dice que compara el crecimiento del reino de los cielos con la levadura. Entonces ella empieza a hacer un análisis, ¿no? Pero apuntemos estas 3 cosas, la sal, la levadura y la luz, ¿no? Entonces dice que aún en cantidades muy pequeñas, cada una de las 3 influye en todo lo que la rodea. El Salvador nos invita a utilizar su poder para ser como la sal, la levadura y la luz. Entonces, nuevamente, cosas tal vez pequeñas, no grandiosas, pero pequeñas y constantes. Y pues más adelante menciona cómo surten este efecto, a pesar de ser tan en poca cantidad, pero marca una diferencia grandísima. Empieza ella hablando de la sal. ¿Por qué le puse aquí la samaritana? Estoy viendo mis notas. Creo que justamente porque, de nuevo, algo que ya tocamos, el tema era de cómo ese testimonio que ella comparte al final es esa semilla que ella pone en el corazón de las demás personas y al final da sus frutos. A mí me gusta cómo ella habla de la sal, porque empieza a hablar de que, oye, la sal es interesante, que es algo tan importante que tiene un efecto bastante significativo en nuestros alimentos, pero que aparte es muy accesible y económico. Entonces eso me llama la atención porque no necesariamente es algo ostentoso, pero hace una gran diferencia. Claro. Entonces ella dice,
Menciona la historia de la joven que le dice a Naamán. Sí, me gustó mucho esa parte porque yo leí la historia y dije, órale, qué padre. Y sabes cómo, sí, tiene razón la hermana. Siempre enfatizamos, a ver, la historia de Naamán. A ver si no lo pronuncio mal. Siempre pronuncio luego mal los nombres. No, Naamán, ajá. Entonces, Naamán es este líder sirio. O asirio, me parece, que está como, tiene lepra y entonces está joven, que es una sirviente, es una esclava en Asiria. Recordemos que Israel y Asiria tuvieron varias guerras, entonces en una de estas pues se llevan a esta chica como esclava y entonces ella está sirviendo para este capitán, más bien para la esposa de este capitán o de este líder del ejército, y entonces ella le dice, ¿no? O sea, si tienes lepra, entonces si ruega el general al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entonces, muchas veces sí, acentuamos la fe de que Naamán entendió que debía de... O sea, es bien chistoso porque enfatizamos la lección de a veces la fe son cosas pequeñas porque es lavarnos en el río sucio, claro, cosas que no tienen como mucho sentido. Pero pasamos de alto la sencillez de esta joven que, como dice aquí, la muchacha, o sea, porque ni siquiera su nombre aparece, ¿no? Entonces es como así tan insignificante, por así decirlo, claro, fue para la historia a lo largo del tiempo. Pero al final ella fue la que inició ese milagro, la que sembró ese pequeño granito de fe en esta persona, que al final le llevó, como dice aquí, a tener una sanación física, pero también espiritual. Entonces me gusta. Ella era como la sal, era joven, sin importancia para el mundo, y su vida de esclava en una nación extranjera claramente no era lo que ella había esperado. Y me gusta eso. Nuevamente, volvemos al tema. Claro. Las circunstancias no determinan el impacto que puedas hacer en las personas, el buen discípulo o discípula. ¿Se dice discípula o los dos son discípulos? Sí, no, está bien. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, el discipulado que puedas llegar a desarrollar, independientemente de eso, funciona y podemos seguir creciendo. Sí, me parece excelente el punto que ella toca y cómo marca esa diferencia. Y sí, nos hace ver cosas que tal vez nunca nos hemos puesto a pensar. Y a tal grado, pues que si esta jovencita no hubiera tal vez tenido esa valentía de haber hecho este comentario, y pues me impresiona cómo lo cita, ella cita la escritura, ¿no? Si rogase mi señor al profeta, me impresiona la seguridad con la que tal vez la niña habla, ¿no? Nuevamente, el poder estaba en ella. Ella confiaba en el profeta que estaba en Samaria. Entonces, Eliseo me parece. Entonces, es interesante la seguridad con la que ella habla y fue tal su seguridad que puso en duda tal vez la incredulidad de Naamán. Qué interesante frase, poner en duda la incredulidad. Sí, sí, porque tal vez Naamán era una persona que no creía en profetas o tal vez tenía sus propios dioses. Ajá, creo que ese es el caso. Entonces, ahora, a ver, pon a prueba a el profeta de Jehová, ¿no? Sí. Y tal vez lo puso a pensar porque lo habló con seguridad. Sí. No me imagino cómo ha sido el relato porque no estuve ahí, pero pues creo que alcanza a expresar la seguridad con la que habla esta niña. Entonces, que como dices, no menciona su nombre, tal vez puede parecer algo insignificante, entre comillas, pero si esta niña no hubiera hablado con esa seguridad, con esa certeza, tal vez Naamán pues ni siquiera hubiera sanado. Sí, porque ella pudo haber dicho, oiga, mi señor ya trató con el profeta en Samaria. ¿Sabes? Pudo haber dicho eso y al final era como la misma propuesta. Claro. Oye, y si te vas con el profeta de Jehová. Pero es la manera, porque al final no, ni siquiera es una invitación. No le dice, ¿por qué no vas? Le dice una declaración que refleja una verdad. Si tú vas con el profeta de Samaria, esto va a suceder. Claro. Si tú te acercas a Dios, esto va a suceder. Si tú haces esto es lo que va a suceder. Si tú vives tal mandamiento, esta es la ley. Esta es la bendición sobre la cual está basada esta ley o este mandamiento. Entonces es esta declaración firme de decir, si tú vas al profeta de Dios, él sana tu lepra. Claro. No es un podrías probar, no, ni siquiera fue un yo sé qué. Es un si tú vas, esto va a suceder. Ya. No voy a decirte más, es todo. Entonces sí está muy padre. A mí me gusta al final, dice, puede ser que ustedes sean jóvenes o se sientan insignificantes, pero pueden ser como la sal en su familia, en la escuela y en su comunidad. De nuevo, nuestra comunidad, nuestra escuela, nuestra familia, nuestro lo que sea, no, tal vez no va a ser ideal, pero nosotros podemos ser el discípulo más ideal posible. Claro. Y ser esa sal para las demás personas. Sí. Sí, exactamente. Ahorita, de hecho, ahorita que ella habla acerca de la juventud y nuevamente relacionando que ella es la primera consejera de la primaria, recuerdo una historia que comentaba mi presidente de misión.
él siempre nos platicaba en una conferencia de zona que un relato de un padre y un niño pequeño, ¿no? Ujú. Pues tengo entendido que eran muy, muy, muy pobres Ujú. y estaban pasando por un campo de maíz. Entonces el padre piensa en tal vez tomar un maíz para alimentarse, ¿no? Ujú. Entonces lo que hace el padre es voltear a ver a los lados y como ve que no hay nadie para poder tomar el maíz, ¿no? Y llevárselo. Pero el niño se percata de eso, ¿no? Que el padre empieza a voltear a los lados y le dijo, tal vez no pensando en la cosa que iba, el impacto que iba a tener el comentario en su padre, pero le dijo el niño, papá, se te olvidó voltear para arriba. Entonces, y pues eso creo que causó un impacto muy, muy grande en el padre y era esa parte que mi presidente de misión decía, nunca, nunca, nunca subestimen a los niños, ¿no? Como no les enseñan a los niños, como se vayan encima de los padres. Al contrario, vean esa juventud y me encanta que no somos nadie de nosotros somos insignificantes en las cosas que podemos llegar a expresar, comentar y compartir y testificar. Sí, sí, súper. Entonces ella habla de la sal, ahorita vamos a hablar después de la levadura y la luz. La levadura, ella menciona, y me gusta un poquito la analogía, porque claro, o sea, ella habla de lo que hace la levadura en el pan. Y ella dice, si comemos un pan con levadura, el pan, ay, ¿dónde está esta parte? Fermenta con... Aquí está, no. El pan fermenta, sí, justo eso. El pan fermenta con solo una pequeña cantidad de levadura, expandiéndose para volverse más ligero y más blando. Entonces, al final, ella acaba diciendo que cuando nosotros inspiramos o invitamos el poder de Dios a nuestra vida, podemos reemplazar el espíritu apesadumbrado. Entonces, me gusta porque al final la levadura sería este elemento que hace que las cosas sean más ligeras, más blandas y ya pues trayéndolo de pleno a la analogía de la vida, más suaves y llevaderas. Claro. Entonces creo que en ese punto pensamos cómo podemos ser la levadura para otras personas, cómo podemos hacer que esa vida sea más ligera, sea más llevadera, sea más amena para esa persona, ¿no? No solo tal vez dando sabor, ¿no? Como la sal, sino también dando apoyo, ¿no? Claro. O simplemente tomando las cargas, ¿no? De los otros, también llevándolas, ¿no? Es otra manera en la que nosotros podemos llegar a hacer lo que el Salvador espera de nosotros. Por supuesto. Ella relata una historia de una amiga de ella. En Navidad, su amiga estaba pasando por un proceso de divorcio. No debe ser nada grato pasar por un proceso de esa magnitud. Y pues era Navidad, ¿no? Obviamente sus hijos pequeños querían salir y que le dice que ella describe como ese momento como que le rogaban que ella pudiera levantarse. Entonces dice, sin embargo, ella estaba llena de dolor por su divorcio. Mientras estaba en cama sollozando, derramó el alma en oración al Padre Celestial, hablándole de su desesperación. Al terminar la oración, el Espíritu le susurró que Dios conocía su dolor y la embargó la compasión que él sentía por ella. Y al final de esa experiencia dice, no sufría sola. Entonces, me parece interesante cómo esa relación en la levadura y esa experiencia que ella cuenta, porque dice que reemplazó la pesadumbre de la mañana, de la situación en la que estaba, por risas y alegría, ¿no? Entonces es buscar cambiar ese enfoque, ¿no? De que le damos a nuestros desafíos, a nuestra vida en general, ¿no? Uh-huh. Sí. Después de eso ella habla de la luz y dice cuánta luz se necesita para penetrar la oscuridad de un cuarto. A mí me gusta porque, si estás en un cuarto totalmente oscuro, claro que la luz del cuarto alumbrará tal vez todo el cuarto, pero también hay fuentes de luz más pequeñas como lo puede ser un cerillo, un encendedor, una lamparita del celular, etc. Y creo que me parece interesante que, tal vez no va a alumbrar tanto como podría, pero al final de cuentas hay una gran diferencia entre que no haya nada de luz y que haya un fósforo, un cerillo, un encendedor o la luz del celular. Hace una gran diferencia. Entonces creo que a veces podemos desestimar la luz que podemos aportar. Es cierto, nuestra luz no va a ser tan grande como la de otros o como la de Cristo, ¿no? Pero debemos de entender que nuestra luz tiene su valor también, que también tiene su aporte, que no importa cuán pequeña sea, hace una diferencia. En los lugares más oscuros hace una diferencia. Claro.
Es muy interesante precisamente esta parte de la luz y nos gustaba enseñar en la misión que una luz o tal vez un foco, cualquier fuente de energía no se va a encender hasta que nosotros hagamos algo, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa parte de cómo es que podemos llegar a alumbrar, pero es nuevamente con acciones, tal vez nuevamente pequeñas, ¿no? Poco a poco. Y al final me gusta esa frase que ella utiliza, esa reflexión, dice, la luz en la oscuridad de la incomprensión, en la confusión y en la incredulidad. Su luz de la fe en Cristo puede ser firme y segura y conducir a quienes la rodean al amparo y la paz. Entonces, ¿qué tan especial puede ser o tan impactante puede ser esa luz para poder vencer la inestabilidad espiritual de otras personas, para poder alumbrar, ¿no? Hasta penetrar la oscuridad más profunda, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que ella habla. Súper. Yo nada más tengo ya, lo último que tengo subrayado es cuando él habla del Salvador. Testifico que el Salvador es la sal de nuestra vida, que nos invita a probar su gozo y su amor. Él es la levadura. Cuando la vida es difícil, Él es nuestra luz. Me gusta, nunca había pensado, o sea, había pensado en Cristo como siendo la luz. Es como algo muy recurrente en nuestras enseñanzas, literatura y todo eso. Pero no sé qué tanto habíamos hablado de que Cristo es la sal, ¿no? También lo que puede dar sabor, gozo, alegría a nuestra vida. Y a mí la que más me llamó la atención fue la de levadura. O sea, yo nunca había pensado en mi testimonio Cristo en la capilla. Es la levadura. Hermanos, Cristo es la levadura de nuestra vida. Yo nunca lo había pensado y suena hasta raro. Pero ya entendiendo lo que ella explica sobre la levadura y cómo hace que las piezas de pan sean suaves, sean ligeras, no sean pesadas. Creo que, claro, podemos decir que Cristo es la levadura de nuestra vida. Él es quien va a hacer que nuestra carga sea ligera, ¿no? Digo, cargas va a haber. Él dice, tomad mi yugo, ¿no? Pero ligera es la carga. Y creo que nosotros podemos ver como esta manera en la que Cristo aligera, suaviza y hace que nuestra vida pueda ser más amena como un pan. Claro. Eso fue muy raro, pero yo amo el pan. Así de bueno como un pan, así puede ser nuestra vida con Cristo. Qué pésimo ejemplo, pero lo que sí me gusta es esto, ¿no? O sea, Cristo puede ayudar a que tu vida sea más liviana, sea más ligera y sea suave. Claro. Y sabes, me gusta mucho la expresión de tomarlo de quien viene, ¿no? De quién viene y por qué situación estaba pasando, ¿no? Entonces, esas dos mujeres de las que habla ese discurso, primero la situación de ella que había perdido a su esposo, ahora la mujer samaritana que también estaba tal vez, como decíamos, ¿no? Fracasando en el hecho de querer tener un matrimonio. Entonces, el hecho de tomar ese discurso como de quien viene, pues es de, wow, en serio, el Salvador brinda fortaleza, porque cambió sus vidas por completo, ¿no? Cambió la vida de la samaritana. Para empezar, él siendo judío, hablándole a una samaritana, creo que desde ahí hubo un efecto especial en ella, como de hecho, lo menciona en el relato, ¿no? ¿Por qué me estás hablando? A mí siendo samaritana. Y hablando de la hermana Porter, con el desafío tan grande de haber perdido a su esposo en un momento, en un sueño que tal vez había tenido por muchos años, y ahora que te diga ella que el Señor brinda fortaleza, que el Señor brinda luz, brinda suavidad, es lo que yo me llevo, ¿no? Lo tomo de quien viene y por supuesto que confío. Me invita a confiar a mí en esos desafíos que tal vez no van a tener la misma magnitud, pero a que el Salvador puede con todo, como lo menciona en el discurso, ¿no? Su expiación cubre todo, mi pasado, y no me define para ver quién soy en el futuro. Al contrario, Él siempre va a estar ahí, va a brindarme esa fortaleza, ese amor. Y me parece muy especial lo del discurso que ella toca. Súper. No sé si eso, porque creo que eso no te lo expliqué antes de comenzar. Justamente al final del discurso solemos dar como la idea principal o la semilla que queremos sembrar en nuestros corazones. No sé si eso es lo que estás haciendo justo ahora, como lo que más te gustó del discurso y lo que... ok, perfecto. No. Porque sí, lo tenía en mente porque lo había visto en el video de tocar lo de las semillas, sí, ¿no? Se me olvidó explicarte eso. Sí. Y yo también lo olvidé y no lo mencioné. Mira, si quieres, si eso fue lo que más te gustó del discurso y con lo que te quieres quedar adelante, si no, yo te voy a compartir lo mío y si quieres, pues ya después también me compartes si hay algo extra que tú quieras mencionar. Okay. Lo que yo quiero, la idea que a mí más me gustó fue la parte de darme cuenta que
a veces nos perdemos en el enfoque de, o sea, las metas rectas son buenas, pero nos olvidamos de que esas son metas, por así decirlo, más pequeñas de una meta más grande que estamos tratando de lograr aquí. Y eso me gustó mucho. Cuando nosotros tenemos ese enfoque amplio de recordar por qué estamos aquí, nos damos cuenta que no hay nada que pueda detenernos, ¿no? La situación civil, la situación familiar, la situación laboral, todo lo que pueda estar pasando alrededor no es más grande que la expiación ni que nuestro propósito aquí en la tierra. Y cuando nosotros entendemos nuestro propósito aquí en la tierra y cómo usar la expiación en favor de ese propósito, creo que simplemente no hay nada que pueda detenernos en crecer. Y con eso me quedo. La verdad es que me encantó. Esa fue la idea que a mí más me impactó al estar leyendo y recibiendo impresiones de este discurso. No hay, no hay circunstancia ni momento que pueda detenerte si tú entiendes tu propósito en la tierra y ocupas la expiación a tu favor. Por supuesto. Una de mis cosas favoritas cuando estuve leyendo el discurso fue el hecho de que ningún esfuerzo tal vez es tan mínimo, ninguna persona es insignificante a la vista de Dios. Así como la sal hace una diferencia enorme, me encantó esa relación, esa analogía que utiliza la hermana Porter. Pues tal vez en poca cantidad, hace una diferencia gigantesca en un buen platillo, ¿no? Entonces, nadie somos poco, nadie somos menos, al contrario, me encanta eso, que el Señor cuenta cada esfuerzo y se lo vale a cada persona. No importa si es un niño pequeño, no importa si es un adulto mayor. Entonces, creo que es una de las cosas como que más conservo en mi corazón de ese discurso, que no, nadie somos menos que otras personas. Súper. Muchas gracias, Jacob. Gente, gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente semana. No olviden dejarnos la semilla que a ustedes les gustó de este discurso. Hasta luego. Chao. Aunque pareciera que lo que estabas leyendo no tenía nada que ver contigo, solamente llegaban pensamientos o acciones así muy específicas de lo que tenías que hacer solamente por el hecho de haber puesto fe en leer las escrituras. Entonces, eso fue como lo que me pareció muy interesante cuando lo comencé a hacer. Y creo que el Ven Sígueme tiene también esa, ¿cómo dices? Esa herramienta de que las personas se hagan preguntas, pero que al mismo tiempo